time when we still best friends. Cause I got nothing to defend. Yeah, all I really want is to believe we never changed. Cause everything's so far. Hay iglesias que hacen creer en los milagros y San Gil es una de ellas. Durante mucho tiempo ha vivido a la sombra de la catedral, ese gran templo creado por el clero y por la nobleza. Pero esta, desde su origen, tiene ya algo que la hace única y especial. Fue construida con el esfuerzo del pueblo. San Gil es la casa del milagroso Cristo de Burgos. También es esta capilla de la Buena Mañana donde Santa Teresa venía a rezar. Es la iglesia parroquial más grande de la ciudad de Burgos. También es la que ha sobrevivido a la Guerra de la Independencia, a las desamortizaciones, a la Guerra Civil. Pero San Gil también es la que ha esperado a cumplir 625 años para vivir un nuevo milagro. Es un proyecto de puesta en valor de la iglesia de San Gil. La iglesia de San Gil es una pequeña iglesia de Burgos que está justo pegadita a la muralla, en una de las puertas del mismo nombre de la ciudad. Y tiene una historia muy curiosa porque por fuera es muy tosca, no tiene casi decoración, pero resulta que por dentro es un gran tesoro, porque están los mismos artistas que estaban en la catedral trabajando en ese momento en la iglesia de San Gil. No es muy conocido ni a nivel de Burgos. Entonces el párroco nos dijo, quiero que esto se conozca, quiero nuevas tecnologías, pero también quiero cosas que la gente entienda. Notábamos que las visitas eran muy breves. Había gente que estaba 5 minutos, daba una vueltecita por aquí detrás y muy rápidamente se marchaba. Y nos daba mucha pena ver que un edificio tan bonito como este, con una historia tan particular de comerciantes, de emprendedores por Europa entera, pues no se llevaran con la esencia del lugar, porque en 5 minutos no daba tiempo. La nobleza castellana se enterraba en la catedral. Y esta burguesía comercial que empezó a ganar un poco de dinero con el comercio de la lana hacia el norte de Europa, se quiso hacer su pequeña catedral y pasaron de hacer una pequeña iglesia con forma de cruz a una gran iglesia con un montón de capillas donde se fueron enterrando para pasar la eternidad. Aquí en verde tenéis cómo era el antiguo plano, como estas capillas de los laterales se tiran para hacer una capilla mayor después de hacer este gran altar, estas pequeñas capillas que van poblando cada una de las zonas, e incluso cómo se supera la antigua muralla para crear la capilla del Cristo de Burgos. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto no sabíamos por dónde iba a ir. Sabíamos que teníamos que enseñar San Gil de una manera diferente y que el visitante tenía que tener ganas de venir a vernos, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces empezamos a consultar por internet, empezando a buscar cosas. Nunca habíamos pensado que lo teníamos a la puerta de casa, o sea que en la Universidad de Burgos estaban haciendo un trabajo tan bueno con todo este tema del desarrollo digital de las iglesias. Las cosas clásicas que vamos a hacer es una pequeña publicación de unas 12 a 16 páginas donde vamos a explicar esa historia de San Gil, de la iglesia, de su formación, de las diferentes personas que colaboraron, de los patronos de cada obra, de los arquitectos, de los artistas, escultores y demás, para luego posteriormente crear una pequeña unidad didáctica para primaria y otra para secundaria, adaptándonos un poco también a esas nuevas tendencias de que los chavales aprendan in situ. La idea que nosotros teníamos y las muchísimas ideas que ellos tenían, fuimos dándole vuelta al formato, que va a tener pues eso, las gafas de realidad virtual, algunos paneles virtuales también, y luego también con otro grupo de personas que nos han ayudado a desarrollar una aplicación interactiva para el móvil con el que están pudiendo hacer la visita a la iglesia, que ya está dando mucho resultado. Toda la historia del Cristo de las Gotas, del Cristo de Burgos y de su milagro, está narrada dentro de este menú audiovisual que va a haber dentro de las gafas. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño salto entre el pasado, el presente y cómo va a llegar a las nuevas generaciones en ese futuro a través de la realidad virtual con técnicas típicas de historiadores como es documentación, reconstrucción y toma de datos para ver cómo era el pasado y explicarlo ahora. Entonces pensamos, aquí hay muchas historias que contar, muchas historias de muchas personas, de muchos, sobre todo emprendedores, de muchos burgueses que habían decidido pues, irse a todo el norte de Europa a abrir rutas comerciales y que todas esas historias merecían ser la pena contadas.
y reflejo de esa historia es el edificio. Entonces, el entender el edificio nos hacía entender la ciudad de Burgos, los habitantes de ese momento y hacer disfrutar mucho más al visitante. Han trabajado los mejores artistas de todo, de que han estado trabajando en la ciudad de Burgos. Entonces nos parecía bonito que pudieran disfrutar de esa historia. Y me fui dando cuenta intentando desarrollar el turismo, porque es cuando empezabas a descubrir las historias de fondo, que los comerciantes querían mostrar aquí un rostro también de su capacidad y de su fe. Y entonces viendo esas historias dije, bueno, pues esto sí que vale mucho la pena, esto tiene importancia, así que me di cuenta después, no cuando me dijeron la encomienda, sino ya estando aquí. Algunas crónicas cuentan que Pedro de Camargo y García de Burgos fueron los promotores de este templo. Ahora, en pleno siglo XXI, las poleas, los canteros y los artesanos han sido sustituidos por paletas de colores, diseñadores gráficos, algoritmos y ordenadores que están llevando a cabo el nuevo renacer de San Gil. Un modelo 3D es al final es un archivo informático que se encarga de ordenar puntos. Hay un montón de puntos en el espacio y con esos pues se hace una forma. Por ejemplo, con 8 puntos hacemos un cubo y cuando tenemos muchísimos pues hacemos una iglesia. El modelado 3D es un campo amplísimo y si bien la base es justamente la que he comentado, que es describir unas formas, luego también se adapta según la finalidad que le queramos dar. Cuando hablamos de videojuegos, realidad virtual, aplicaciones interactivas, en ese caso ya el modelado 3D tiene que estar adaptado a esos fines, siendo, vamos a decir, lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un entorno que vamos a interactuar con él. Para generar, por ejemplo, la iglesia de San Gil, el modelo, vamos a decir, base, primero hemos hecho un escaneo digital. A través de fotografías hemos generado un modelo 3D que es digital, que además pues está a escala y es muy correcto, ¿no? Vamos a decir. Es un modelo muy caótico porque ha sido generado automáticamente. Por lo tanto, tenemos que, a partir de esa referencia, que es una referencia espacial, modelar y generar nosotros un entorno que sí sea apto para los fines que nosotros queremos. Por ejemplo, este es el escaneo digital que hemos hecho de la iglesia de San Gil. Y bueno, ya hay partes que he modelado yo por encima. Como veis, está la iglesia al completo, pero si nos acercamos a cualquiera de las partes, en realidad, el detalle no es muy alto, se ve que hay partes que están deformadas. No hace falta ser muy entendido del modelado 3D para ver que esto es muy caótico, ¿verdad? Hay formas muy grandes, otras muy pequeñas, ¿no? Por aquí. Nosotros, en cambio, partiendo de esta referencia, que ya nos sirve como referencia espacial, pues para saber cuánto miden las cosas, etc., vamos a generar un modelo que veis que es muchísimo más limpio. Apenas hay formas, están las necesarias para que se entienda. Es un modelo que requiere el detalle que tiene que tener y que no tiene de más. Lo que me gusta en general de todos los proyectos que hacemos es un poco que te hace conocedor muy en profundidad del sitio. Por ejemplo, aquí en Burgos 1921, claro, tuvimos que empaparnos de toda la documentación que había y luego no solo eso, sino realizar modelos 3D, incluirlos en el entorno. Y claro, yo cuando paso por ahí, pues digo, mira, este edificio que tenemos aquí, pues sé de qué año es, cómo era su plan original y ha cambiado así. Es como ver un poco a través de lo que hay, ver todas las fases históricas y entender muy en profundidad un sitio. Y no solo a nivel histórico, claro, como también lo hacemos en 3D, pues soy capaz de pensar incluso cuántos metros hay. Es como que todas esas zonas las conoces súper bien y luego ya cuando vas por ahí dices, esto, claro, yo lo estoy viendo como aquí. Es una sensación muy extraña. Bueno, debemos decir que el término Virgen Negra no aparece hasta el siglo XIX y hace referencia a esas vírgenes, a la Virgen María, que aparece con el rostro oscuro o de color negro. En los últimos estudios que se han realizado, lo que se ha visto es que este rostro en origen no era negro, sino que se ha ido ennegreciendo con el paso del tiempo debido a diversos factores. Hay quien habla de humedades o del propio humo de los inciensos y de los cirios que había en las iglesias, pero también se habla de la oxidación del propio color blanco utilizado para
representara el rostro de estas vírgenes. Es verdad que hay algunos modelos que sí que tienen el rostro negro y esto se ha interpretado como una copia de esos modelos ennegrecidos. Un ejemplo está en la Virgen de la Montserrat, que fue restaurada en el año 2001 y que en ella se realizaron diferentes estudios y el análisis radiológico pues determinó que en origen su rostro era blanco. Parece ser que esas capas originales estaban en mal estado y se fueron pintando posteriormente. Una cosa excepcional y única. ¿Por qué es excepcional y por qué es única? Por su antigüedad y por su significación. Es una iglesia única en el sentido de ser una iglesia de la última parte, de la segunda mitad del siglo V y por lo tanto prácticamente la más antigua de Castilla y León y una de las más antiguas de España. Tiene una vigencia de aproximadamente 500 años, conservándose el mismo lugar sacro siempre, pero siendo reformada, evidentemente, en cada uno de esos momentos. Y por su latitud. Estamos muy al norte, estamos en las merindades de Castilla, estamos en la cuna de Castilla, estamos a escasos 90 kilómetros del Cantábrico, del mar. Parece que no es el lugar más idóneo, que no es el que la historiografía nos ha enseñado como el más proclive a que sea el lugar donde empiecen a construirse iglesias cristianas en época tan temprana. No hay muchos modelos. Hoy podemos decir, ¿cómo se hace un cine? ¿Cómo se hace un teatro? ¿Cómo se hace un spa? Sabemos, porque hay construcciones. Pero ¿cómo se hace algo que nunca se ha existido? ¿Cómo se hace algo específicamente? No como reutilizamos un local para celebrar una Eucaristía. No se hace una iglesia, esta me sale así, esta la hago de otra forma porque me gusta más. Todo está pensado, todo está pensado. Una iglesia no es una lonja, no es un habitáculo cuadrado donde un señor predica con más o menos éxito. Hay espacios restringidos para el clero, para la masa común. Hay espacios dedicados al enterramiento e incluso para un enterramiento privilegiado y diferenciado del resto, allí donde podemos adivinar aquellos 3 habitáculos, aquellos pequeños habitáculos, es la cabecera de la iglesia, la parte más importante de la iglesia. La parte central es la que estaría destinada a la masa de creyentes, divididas en 3 naves, y en este extremo contrario, en lo que se denomina contraábside, puesto que es la oposición a lo que es la cabecera o ábside, un enterramiento dentro de la iglesia. Lo que es excepcional son los únicos que están enterrados dentro de la iglesia y además un matrimonio, al menos un varón y una mujer. Si la bibliografía dice que son excepcionales, que solo existen estos paradigmas, que son discutibles no sé qué, que bueno, pues realmente cuando vinimos nos conformábamos con bajar a una alta edad media, a un siglo o 9, 10. Al ir excavando, nosotros excavamos de lo más reciente a lo más antiguo, de arriba abajo. Empiezas a quitar lo del 11, lo del 10, lo del 9, lo del 8, lo del 7, y ves que sigue 6, 5. Es decir, la sorpresa fue llegar a una época tan temprana como el siglo V. Y insisto, porque es importante, en la segunda mitad o último tercio del siglo V tuvo que existir una primera iglesia en Santa María de Mijares. A partir de ahí podemos hablar de 2 iglesias posteriores, es decir, 2 fases de reforma que terminaron dando, claro, lo que estamos viendo es el producto acumulado, es el producto añadido hasta las últimas reformas. No es una isla en medio del Pacífico, es una isla que forma parte de un archipiélago bastante grande, muy relevante. Si no, sería una excepcionalidad, sería como un satélite espacial o como... Vale, ¿por qué es importante? Porque a 4 kilómetros tenemos un complejo eclesiástico y habitacional articulado en torno a esa otra basílica paleocristiana que llamamos Santa María de los Reyes Godos, al pie de la fortaleza de Tedeja, que tiene esas mismas cronologías, que está al lado de unos restos de una antigua turris romana anterior, que está al lado de unos eremitorios, que está al lado de un monasterio como San Juan de Lódez y Parlata, constituye un, y perdonadme que lo diga casi cómicamente, con una paradoja, con un Nueva York en un Estados Unidos. Es posible que esto se produjera en otros lugares también, pero lo siento, pero hasta que no lo encontremos no lo podemos más que mantener a nivel de hipótesis. Aquí tenemos, como insisto, todo un microcosmos, todo lo que necesitaríamos para tener una, también lo voy a decir de una forma que bastante comprensible, una representación del Estado, en este caso del Estado visigodo, una verdadera capitalidad, una verdadera plasmación material de todo lo necesario para representar el poder. La iglesia episcopal, la iglesia monástica, la fortaleza, la nobleza, no nos falta nada. ¿Qué nos falta? Y es lo que
venimos trabajando estos últimos años. ¿Dónde están los que aquí vivían? ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes eran? Si la Catedral de Burgos fue el resultado de la colaboración entre el clero y la nobleza, San Gil es el resultado del esfuerzo de una nueva burguesía que surgió en esta ciudad en el siglo XV. Ellos decidieron que esta sería su propia catedral y aquí, poco a poco, construyeron capillas para la que iba a ser su propia parroquia. Partimos de la propia física del edificio y de su entorno. Eso tiene una física, unas medidas, existe. Esa física la transmitimos a digital a través de un escaneado digital, que es la fotogrametría. A partir de ese escaneado que hemos hecho, modificar todo lo que necesitamos y generar cosas desde cero para intentar explicar cómo era ese edificio en la Edad Media. Nosotros tenemos un modelo digital que sería un escaneado de lo que es el edificio actualmente. Esto nos sirve como referencia para tomar las medidas de cada una de las partes, pero claro, todo esto ha ido cambiando muchísimo con el tiempo. Lo que hacemos es, a partir de esa fotogrametría, vamos añadiendo y eliminando según qué elementos. Por ejemplo, podemos eliminar el ábside actual, podemos ir eliminando según qué capas, hasta que al final nos quedamos con lo que estamos reconstruyendo, que es San Gil en su proceso de construcción, donde se va viendo cada uno de esos elementos que hemos rehecho, por ejemplo, el andamiaje, toda la estructura, toda la muralla. La importancia de San Gil es que cuando se construyó estaba en un lugar muy concreto de la ciudad, estaba definiendo todo lo que era el conjunto urbano y esa evolución ha ido trascendiendo a lo largo de los siglos y ahora se ha perdido. El contexto original de por qué se construyó una iglesia de estas características en ese sitio ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, para poder entender por qué alguien decidió invertir tantísimo tiempo en todos los momentos de la historia de San Gil, tantas personas participando para que eso creciese, hay que entender por qué lo hicieron. Entonces eso se explica muy bien con las nuevas tecnologías. Toda esa evolución pues hay que intentar contarla de todas las maneras posibles y no quedarnos solamente con lo que estamos viendo en la actualidad de un edificio que ha sufrido un montón de cambios a lo largo del tiempo, sino que todas las fases anteriores de toda la gente que ha participado en esa evolución del edificio es muy importante también. Queremos contextualizarlo en la ciudad medieval. Desde el San Gil actual no se puede apreciar cómo era la estructura y el urbanismo medieval, pero si vamos eliminando todas esas capas, pues podemos llegar a ver todos esos elementos que hemos ido reconstruyendo para simular cómo pudo haber sido el Burgos medieval que acogía la construcción de esa iglesia. Al final lo que estamos haciendo es algo que se hacía siempre, que es la ilustración histórica. Se cogía información y aparte de un texto, un volumen que recogiese toda la información, se realizaba una ilustración. Esto es ir un paso más allá, pero se fundamenta en lo mismo. Y estamos reconstruyendo digitalmente con las ventajas que supone lo digital, y es que podemos desplazarnos, podemos moverlo, podemos verlo en realidad virtual. Es posible crear una imagen de cómo creemos que pudo haber sido, pero claro, ahí tenemos un montón de lagunas de información. Lo que hacemos es rodearnos de expertos, especialistas que nos van resolviendo cada una de las dudas de cada uno de esos píxeles que vamos colocando para que lo que estemos haciendo tenga cierto rigor histórico. Lo que podemos hacer es una explicación de cómo pudo haber sido, sin que realmente lo sepamos, pero sí, efectivamente, una vez que estamos bastante seguros de lo que estamos haciendo, es como un viaje en el tiempo. Desde el mismo sitio podemos ver cómo ha sido en varias etapas de su historia. Vamos analizando toda la documentación que puede aparecer sobre cómo era algo que no sabemos cómo era. Por ejemplo, el caserío, pues no se conserva la mayoría del caserío. Sabemos más o menos dónde estaba por documentación histórica, pero no sabemos cómo era. Lo que hemos hecho es buscar algunas construcciones que puedan ser más o menos de la época y fotografiarlas en todos los puntos de la provincia de Burgos, y nos hemos ido más lejos también a buscar materiales de construcción que sigan siendo igual que los medievales, otras veces por documentación gráfica, por pinturas, por grabados, y otras veces a partir de excavaciones arqueológicas de otros lugares, que nos dicen el tamaño de las plantas habituales, si tenían una o varias entradas. Una vez que tenemos esos modelos, pues podemos hacer diferentes versiones. Por ejemplo, pues podemos hacerlos con diferentes puertas, podemos cambiar la textura de la pared, y a partir de un mismo modelo pues podemos hacer diferentes versiones para ir haciendo que esa heterogeneidad que caracterizaba a la época medieval, en la que los procesos de construcción eran muy diferentes y se adaptaban muchísimo a las necesidades, pues se pudiesen ver en un entorno urbano que compartiese esa heterogeneidad.
El de San Gil es un milagro que ya tiene forma de números. En 2019 apenas visitaron este lugar 14.000 personas. El año pasado ya fueron 23.000. Y lo más importante, cada vez quieren pasar más tiempo en este lugar, de apenas 15 minutos a visitas que ya superan los 40 minutos. Todo lo que sabía de San Gil apuntaba que iba a ser algo muy grande y muy bonito, que es igual que la iglesia. Tú la ves por fuera y parece pues, unas paredes sin más, y cuando entras la gente dice, pero esto es enorme, esto es precioso, esto es muy bonito. Y nos ha pasado exactamente lo mismo con el proyecto. Nos dimos cuenta de que era mucho más ambicioso, de que podía llegar a esos escolares, pero también podía llegar a esos turistas, y a que la gente de Burgos, que pasa todos los días por al lado, diga, quiero entrar, quiero verlo y quiero saber qué hay dentro de la iglesia. Muchas historias de muchas personas, de muchos, sobre todo emprendedores, de muchos burgueses que habían decidido pues, irse a todo el norte de Europa a abrir rutas comerciales, y que todas esas historias merecían ser la pena contadas. Y reflejo de esa historia es el edificio. Entonces, el entender el edificio nos hacía entender la ciudad de Burgos, los habitantes de ese momento, y hacer disfrutar mucho más al visitante. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí han trabajado los mejores artistas de todo, de que han estado trabajando en la ciudad de Burgos. Entonces nos parecía bonito que pudieran disfrutar de esa historia. Hemos intentado aquí hacer un turismo que entienda la iglesia en la ciudad, y entendemos por qué San Gil es esa puerta, dónde acaba la ciudad, qué había en esa época, y permite ese viaje más allá de la simple visita de media hora de ves esto y nos volvemos al cole. Al final tenemos una iglesia que ni en Burgos siquiera es entendida muchas veces como una iglesia en la que el arte que hay dentro, la posición que ocupa dentro del plano, y que la relevancia que ha tenido esa iglesia es mucho más que una simple iglesia, 4 paredes, una cruz, unos fieles. Hay gente del Museo de Burgos metida, hay gente de la Politécnica, hay gente del mismo departamento de Historia, de Arte, de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, pero también tenemos ilustradores, tenemos comunicadores de todo tipo, gente especialista en vídeo, especialista en entornos 360, en virtualización del patrimonio, y sobre todo coordinado en una perspectiva de comunicación, de cómo todo esto se va a entender de manera que todo el mundo lo pueda entender. No era muy consciente de esa importancia del arte en la parroquia. La conocía desde pequeñito, porque yo soy de Burgos, y desde pequeñito conocía su importancia, pero me pasaba lo que a muchos burgaleses, que hay muchos rincones que, bueno, conoces relativamente. Y eso que yo había sido catequista aquí en la parroquia. Y me fui dando cuenta intentando desarrollar el turismo, porque es cuando empezabas a descubrir las historias de fondo. Es decir, que era una iglesia no construida ni por la nobleza ni por la iglesia misma, sino que estaba construida por la burguesía. Que esta era una puerta de comunicación con todo el comercio de Europa, el edificio primero que encontraban por esta puerta. Lo primero que nos dijo el cura es que no sea lo típico aburrido, que parece una guía, que parece un libro, que no lo van a ver solo catedráticos, lo va a ver todo el mundo. Hace 15 años esto me parecía una cosa digna de un videojuego, y el videojuego visto en un mundo completamente ajeno a la educación. Tenemos la suerte de que ha ido hibridando eso, y estamos en un punto en el que se ha unido el videojuego, se ha unido sobre todo el soporte del videojuego a la docencia. Si a mí me llegan a decir hace 15 años, vas a entrar a una iglesia, te van a poner unas gafas de realidad virtual y vas a dar saltos en el tiempo, yo diría, pero esos saltos en el tiempo son en un vídeo, o me vas a poner imágenes. No, vas a estar dentro de la iglesia, te vas a poder girar 360 grados. No imaginábamos a dónde iba a llegar, pero que el objetivo era este, eso sí es verdad. Este era el objetivo, que los medios digitales nos ayudaran a comprender el edificio, eso estaba desde el principio ideado. Ahora,
que iba a haber unas visiones tan bonitas como las que están desarrollando en la Universidad de Burgos, que íbamos a podernos poner las gafas y meternos en la construcción en el siglo XIII, en el desarrollo en el siglo XV, que íbamos a poder ver las procesiones de Semana Santa con las imágenes de la parroquia circulando por la ciudad, que íbamos a tener la oportunidad de encontrarnos con testimonios de personas que actualizan la historia de la parroquia en el momento actual. Pues todas esas cosas no nos lo imaginábamos, ¿no? No me lo hubiese imaginado, hubiese dicho, a ver, vais a hacer un vídeo y lo vais a poner en unas gafas. No pensaba que podía llegar a esto hace 15 años. Por suerte, llevamos ya una década aquí en Ítaca trabajando con 3D también, en que eso sea cada vez más posible y que siga teniendo ese pensamiento que tengo yo, se lo vayamos quitando a la gente. Yo creo que no hay límite porque cada vez se acerca más a la realidad y como todas las artes llegará un momento que supere a la realidad. Que no queramos ver la catedral por pena, va a ser una pena que no queramos ver la catedral tal cual, sino que digamos, uy, es que el digital me gusta más. Una pequeña actividad que valga para mañana vamos a ir a esta iglesia, entended todo lo previo que hace falta para allá en una cosa que os va a llevar una media hora de clase con una pequeña explicación que os va a servir para que cuando lleguéis a la iglesia sepáis a lo que os enfrentáis. Directamente hemos creado el material para que los profesores, que hoy en día además con las nuevas leyes tienen mucha exigencia de disciplinas en las que tienen que crear muchos materiales, pues ofrecer ese material de manera gratuita para que se planteen hacer la excursión, venir, visitar, entender San Gil a partir de una actividad y que cuando salgan de San Gil digan vamos a estar media horita más por el centro viendo lo que acabamos de ver, por ejemplo, en la visión del campanario. Cuenta la tradición que el Santo Cristo no llegó a Burgos hasta el año 1207. Fue un regalo del Papa Inocencio III a San Juan de la Mata, el fundador de la Orden Trinitaria. Aquí llegó en 1836 después de las desamortizaciones. Para entonces ya traía consigo una de las historias más bellas jamás contadas y que sucedió en el desaparecido Convento de la Trinidad. Surge cuando ocurre el milagro de las Santas Botas. En las guerras de sucesión se empieza a desmontar el convento en el que estaba guardada la imagen. Y entonces había detractores de la desconstrucción del edificio y gente que quería desmontarlo por peligro de invasiones dentro de la ciudad. Estaba Sor María rezando delante de la imagen del Cristo, también con la intención de que no tuviera que desmontarse el convento. Y en ese momento se desprende una gran roca de lo alto del edificio que viene a golpear la cabeza del Santo Cristo. En ese momento ve Sor María como empieza a desprenderse del lugar del golpe, empiezan a desprenderse unas gotas de sangre que van recorriendo la nariz, que golpean contra el muslo y ella rápidamente se quita la toca que tenía puesta en su cabeza y recoge las 16 gotas que ella consigue recibir. El velo de la religiosa es el que queda conservado en el relicario y empieza a ser venerado pues por todas partes, ¿no? Esto hace que haya muchas otras personas que pidan su intercesión y provoca otros tantos milagros, ¿no?, que conocemos, alguno como la curación de Felipe IV, que pide algunas de las gotas para que estén conservadas en el Palacio Real, o un preso que estaba en Granada encerrado y que pide la liberación al Santo Cristo, queda dormido y por la mañana le despierta un sacristán. El sacristán le dice, ¿pero usted qué hace aquí? Dice, bueno, pues no lo sé, no sé exactamente dónde estoy. Usted está en la capilla del Santo Cristo de Burgos. Bueno, pues es un Cristo que no solo carga con los signos de su propia pasión, de la pasión de Cristo en el momento de su pasión histórica, sino que externamente hace visible también
la pasión y las enfermedades de todas las personas, de todos los tiempos de la historia. Por eso es un Cristo muy llagado. De hecho, podríamos casi decir que es un Cristo enfermo, casi es un leproso. Y es que no solo carga con su pasión, sino con todas nuestras pasiones, con todos nuestros sufrimientos, con todas nuestras enfermedades, y están marcadas también en su carne. Por eso muchos de los que vienen aquí, cuando se ponen justo la mirada debajo de él y miran hacia arriba, sienten que está cargando en su propia carne con nuestros propios sufrimientos. Esto es lo que vienen muchas personas a hacer aquí delante del Santo Cristo, decir que cargue con sus pesos. Hemos conocido la historia del Cristo de las Gotas de San Gil, un Cristo que tiene asociada una popular leyenda. Pero aquí, en Ítaca, se está produciendo el segundo milagro de este Cristo, el de que vuelva a tener vida. Mi trabajo es, como ilustradora sobre todo, es eso, darle vida y crear unos personajes también que nos acompañen a entenderlo y ponernos en la situación y en la piel de esos personajes. Convertir la historia de San Gil en una especie de cuento visual, porque no es lo mismo contar una historia con imágenes estáticas que con movimiento, por muy mínimo que sea, ¿no? Trasladar ese milagro a algo más visual, algo que luego la gente lo vea y lo entienda sobre todo, porque es una historia un poco complicada, es algo que no se conoce mucho en Burgos también y queríamos eso, trasladarlo a algo más visual, creativo y que la gente al verlo diga qué interesante, qué guay y que lo entienda sobre todo. Lo complicado yo creo que es trasladarlo a todo el público, ¿no? Porque quizás no todo el mundo le interesa una historia de una estatua, de una iglesia, ¿no? O igual es difícil contar la historia, encontrar las palabras tal vez, o las imágenes, para que resulte llamativo y entendible para todo el mundo. Quizá cuando nosotros venimos a la iglesia, a la parroquia, vemos las imágenes estáticas, pero estas imágenes tienen mucha vida de muchas personas que han puesto sus preocupaciones, sus desconsuelos, los han puesto delante del Santo Cristo. Queremos hacer entender el porqué. Entonces, cuando el Santo Cristo vaya a estar en esos dibujos animados que van a contar la historia, va a permitir a muchos que entiendan por qué vale la pena venir aquí a pedirle al Señor Jesús que nos ayude con nuestras historias, igual que ayudó a las de otros tiempos. Nos va a hacer entender la devoción no solo de los que antes le quisieron venerar, sino también de los que ahora quieren seguir manteniendo esta devoción, como la Real Hermandad, que sigue manteniendo esta devoción viva y que desde hace ya bastantes años también vuelve a sacar en procesión la imagen por las calles de la ciudad. En la religión cristiana, una reliquia se considera cualquier resto físico, bien sea cabello, huesos o incluso tejido orgánico de algún santo o alguna persona venerada. También podían ser objetos que han estado en contacto con este santo o persona venerada que se veneran como un recuerdo tangible. Se custodiaban en unos cofres o estuches que iban ricamente decorados y a veces imitaban la forma de lo que albergaban en su interior. Aunque se comienzan a venerar en época tardoantigua, bien es verdad que su máximo esplendor y cuando se popularizó este culto a las reliquias fue en la Edad Media, cuando los fieles recorrían cientos de kilómetros para ir a venerar esas reliquias que de alguna forma esperaban algún efecto milagroso. Un Lignum Crucis es una reliquia de un trozo, una astilla, un pequeño trozo de madera de la cruz de Cristo encontrada en el Gólgota, en Jerusalén. Es una reliquia bastante querida por los cartujos, que han querido compartir con todos los visitantes algo que no existía hasta este momento. Es una importancia aparte religiosa por el propio significado de la pieza de la cruz, por el sentimiento que los cartujos tienen hacia ella.
Arriba tenemos una cruz procesional que pertenecería a Juan II, que es el fundador de esta cartuja, que se utilizaría por los cartujos durante siglos para sus procesiones incluso internas o externas en algún momento. Y la parte de abajo tiene la reliquia, que es donde se conserva la peña Astilla. Hay un cuadro en el Prado que representa a Isabel la Católica sacando el cuerpo de su padre para comprobar que fuera él de cuando lo trajeron de Valladolid. Y en ese cuadro vemos a un cartujo con la cruz profesional en la mano y ese es claramente esta cruz que tenemos ahí. Sería de época de Juan II, aunque tiene añadidos posteriores. Está rematada con los 4 evangelistas. San Marcos estaría representado por el león, Mateo por el ángel, Juan por el águila y Lucas por el buey o el toro, depende de iconografía. Y por detrás estamos representados ellos, físicamente como personas. La astilla la vemos aquí abajo donde está representada la cruz. Es una pequeña astilla que, como vemos, está caída. Estaría en la parte baja, que representa también como un monte, que sería donde estuviera la cruz original en el Gólgota. La cruz está caída porque en el transporte de meterlo abajo, meterlo a la zona de clausura o en algún movimiento se cayó. Hay una ley en el Vaticano que no puedes abrir un relicario porque rompería la autenticidad. Entonces los monjes de Miraflores han decidido no tocarlo. Entonces, aunque esté caída, es un símbolo más auténtico del Ignum Crucis y deciden no tocarlo nunca más. Este es el contexto general del Ignum Crucis con los cuadros que hemos comentado del descubrimiento de la cruz. Tienen un orden cronológico, empezaríamos por aquel que es el descubrimiento de Santa Elena de la cruz, va evolucionando hasta luego la misa, luego la intenta de entrada de la cruz con los símbolos del emperador, que no lo permite, o sea, la cruz no permitía como entrar con el emperador, entonces lo que hace es quitarse todas las vestimentas reales, por decirlo así, entra como si fuera Jesucristo y ya realmente luego la cruz coronada de manera celestial. Originalmente la cruz no estuvo aquí ni tampoco en clausura como ha estado en los últimos años, sino estaba en una parte importante dentro de la iglesia, en el altar mayor, ¿vale? Os enseño dónde estaba. Nos encontramos en la parte más sagrada de la cartuja, en la parte final, el coro de los padres, donde sería la parte más importante de todo el conjunto de la iglesia. Son los sepulcros de Juan II y Isabel de Portugal, que son los padres de la Iglesia Católica, quienes fueron realmente los promotores, tanto el padre como Isabel, de esta cartuja. Y por encima tenemos el retablo mayor, donde estaría originalmente el Ignum Crucis, debajo del pequeño cuadrado que vemos, donde está hoy día el sagrario. Hay un sagrario con una pequeña cruz que es un poco más oscura, ahí dentro estaría el Ignum Crucis originalmente. Se cambió la ubicación en el momento en el que la iglesia dejó de ser solo para los cartujos y pasó a ser al público. Ahora unos 40, 50 años, esto ya se empezó a visitar por todo el mundo. Entonces lo que hicieron fue meterla dentro en clausura, donde tiene una pequeña iglesia más acorde a los tiempos, donde ellos hacen los rezos. Y ese Ignum Crucis pasó a clausura, a esa pequeña iglesia.
proceso empieza desde un guión que me pasaban pues, historiadores, gente investigadora, y sobre eso pues, yo empiezo a trabajar ya en un storyboard para crear pues, los planos de forma narrativa, sobre todo, que cuente esa historia, y ya luego pues, se va creando cómo poder narrar mejor una cosa u otra. De este storyboard que hemos hecho antes, empezamos a trabajar ya en el concept art, el estilo creativo y el estilo gráfico. Comes back to haunt you, and I'ma live a life alone, 'cause I'm sorry. Primero pues unos bocetos que, por ejemplo, serían así, un poquito más cartoon, un poquito más dibujo animado, y luego ya hemos trasladado estas imágenes a un poco lo que quería el cliente, en este caso San Gil, que era un poquito más realista, con un acabado más pues con texturas y por capas sobre todo. I'm sorry, so for sure. Entonces yo, teniendo estos archivos en digital, lo que hice fue darles vida, darles cierto movimiento, ¿no? Dándole otros efectos, dándole efectos para que dé una sensación distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve el contraste entre la imagen que tiene colores más cálidos y un efecto de imagen analógica con los momentos en los que los colores son más fríos, un filtro de partículas por encima para diferenciar las partes de documentación histórica y cuáles son las partes de recreación. I swear that was all, and to the outcome I say. Qué bien que haya habido personas que hayan estudiado con detenimiento la historia para intentarla transmitir lo mejor posible. Lo segundo, que qué alegría que lo hayan sabido hacer tan bien, porque la verdad es que es muy bonito, o sea, lo han hecho muy agradable, consiguiendo todos los datos de la historia, pero al mismo tiempo también transmitiendo con la música, con una grabación muy bonita que han preparado, pues conseguir transmitir también un poquito los sentimientos que hay detrás de toda esta historia. Es una de las cosas más complicadas, el saber dónde parar, porque podemos caer en el horror vacui, queremos quizás meter muchos efectos, ¿no? Porque creemos que quedan bien, pero al final saturan un poco y se pierde el foco de atención de la historia. Si veis aquí, veríamos un poco pues, que hay partículas de luz, creando ese ambiente un poco más místico, y eso es un poco lo que intentamos trasladar. Hemos tratado de no pensar mucho en quiénes lo van a ver, ¿no? Nuestra idea es que cualquiera pueda verlo, que cualquiera pueda entender la historia del Cristo de las Gotas. Se conocía por el boca a boca, ahora está plasmado en una obra audiovisual, ¿no? Una historia que no estaba escrita, que se conocía un poco por la memoria colectiva, más que por eso, por encontrarse en un medio físico. Es satisfactorio aportar un poco a lo que es el patrimonio cultural y local, ¿no? de la ciudad de Burgos. Sí, es satisfactorio, sí. Como burgalesa me parece súper interesante también poder ser yo quien lleve a cabo estas imágenes, porque siempre me ha gustado, pues cuando yo iba de excursión de pequeña, cuando te ponían imágenes, cuentos, historias, y te ponías en esa tesitura, en esa piel de esos personajes, y ahora poder ser yo quien lo haga para futuras generaciones, para niños, para adultos, y que entiendan mejor esta historia, pues me parece súper guay.